Comienza la etapa del año en la cual las campañas electorales empiezan a influir en la economía. Y por supuesto allí el primer mojón, no el único, antes de las elecciones de octubre, tiene que ver con las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, las elecciones para el legislador porteño del próximo 18 de mayo. Una campaña diluida o al menos demorada por la muerte del Papa Francisco, pero que se supone que ya ha ocurrido el funeral, ya habiendo viajado la comitiva presidencial hacia Roma y ya todos de regreso, termina el periodo de duelo que había fijado el gobierno y a partir de allí naturalmente vienen algunas semanas de campaña a pleno. ¿Pegará esto en la economía? Vamos a charlarlo con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, a quien ya recibimos. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, buen día, Mariano, ¿cómo andan? Y arrancamos efectivamente una semana ya metidos un poco en todo lo que tiene que ver con la política doméstica. Vos bien lo señalabas, queda el cónclave de los obispos del mundo para poder definir el próximo Papa, que ya tiene fecha, que es el 7 de mayo, pero eso va a quedar ya casi como alguna información internacional que no dejará de afectarnos porque es el sucesor de Francisco, pero ya vamos a estar hablando de todo lo que está pasando a nivel electoral, básicamente porque hay muchas cosas que sabés que impactan en lo cotidiano de la economía y el punto es hasta dónde y cómo y viceversa, ¿no? A ver, vamos a ordenar un poco el calendario. Digamos, todas las miradas están puestas en lo que va a pasar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los candidatos a la legislatura porteña, teniendo en cuenta que, bueno, de casi todos los distritos se desdoblaron las elecciones y eso implica votar dos veces en cada provincia o en cada territorio, en el caso de Cava, y vamos a ir viendo como de a pedacitos cómo se va conformando el tablero más importante que se va a llevar a cabo en octubre cuando se renueve la mitad del Congreso. En este contexto tenemos que decir que si bien todo está puesto o miradas atentas a lo que es el debate de mañana, cuando los candidatos porteños se enfrenten en este debate televisivo, el último antes de las elecciones, hay que tener en cuenta otra provincia muy importante, que es el Chaco, ¿sí? Porque será el primer test electoral que haya en la Argentina cuando el propio Jorge Capitanich, ex gobernador chaqueño, aquel que fue también jefe de gabinete de Cristina Kirchner, en algún momento está compitiendo en las elecciones para legisladores provinciales. Chaco también renueva la mitad de su legislatura y es Alguien que en importante algún por dos momento fue cuestiones. un presidenciable, ¿no? En la época de oro del kirchnerismo hasta fue un presidenciable, cuando fue jefe de gabinete. Efectivamente, y perdió las elecciones a mano del actual gobernador Leandro Sdero, que Claro. tiene una particularidad, va en búsqueda de la unidad entre el radicalismo dialoguista con los libertarios, ¿no? Y también es una primera mirada hacia, digamos, con algún tipo de proyección nacional. Primero porque el propio Capitanich va a jugar lo que podría llegar a ser una candidatura testimonial, porque todos creen que el propio Capitanich irá a las elecciones de octubre como candidato a senador por Chaco dentro del frente del PJ, con algunos arreglos internos, porque recordemos que cuando perdió la gobernación venía bastante dividido, ahora tendrá una de las divisiones internas, pero en principio está dando una batalla de igual a igual contra la lista del oficialismo. El oficialismo que si las proyecciones se concretan, no alcanzaría para tener la mayoría plena y poder aprobar los proyectos que tienen, veremos, en su legislatura. Pero, digo, esta cuestión tiene que ver con algo nacional. ¿Por qué digamos, lo miramos hacia ahí? Porque, entre otras cosas, las candidaturas testimoniales se pueden repetir en otros escenarios como la provincia de Buenos Claro. Aires, ¿no? Cuando mucho se habla de qué va a suceder con Cristina Kirchner, incluso con Sergio Massa, a nivel bonaerense, siendo candidatos en la tercera y en la primera sección electoral respectivamente, si es que
no solamente si es que llega a haber una ruptura con el gobernador Axel Kicillof, más allá de que esta semana hubo diálogo y hubo ciertos acercamientos, todavía eso está en duda, qué es lo que va a pasar a nivel provincial y cómo pueden llegar a ser las candidaturas, porque de hecho, dentro del peronismo más kicilofista, ¿sí?, que está alineado con el gobernador, hablan que si las candidaturas, por lo menos la de Cristina, se mantiene, puede llegar a ser, y aún apoyando a Axel Kicillof, más que una victoria podría ser una derrota, porque lo que están pensando es cómo renovar y quitarle un posicionamiento importante a Cristina Kirchner en el armado, el nuevo armado que hace el gobernador bonaerense. De hecho, en ese sentido, hay un sector que está pensando en incluso tener su propio sello por si es necesario ir a octubre Claro. con un partido aparte, ¿no? Porque, en definitiva, quien firma las candidaturas, quienes firman son dos. Uno es la presidenta del PJ, estamos hablando de Cristina Kirchner, y el otro es el presidente del PJ bonaerense, que es Máximo Kirchner, ¿no?, con quien justamente Kicillof y todo ese armado están enfrentados. Eso es una de las partes que la gestión libertaria está mirando con mucha atención y casi con alegría. Claro. Cada vez que se profundiza... Le hace bien al gobierno, evidentemente, ¿no? Toda esta fisura en la oposición le hace muy bien al gobierno. Al gobierno y a la estabilidad económica. Por ejemplo, ahí bien lo señalaba Mariano, porque en realidad para muchos, y ahí está la famosa intervención de Cristalina Georgieva la semana pasada hablando sobre lo importante que era la continuidad del gobierno en términos electorales para poder avanzar este modelo, y después esa salida para aclarar, digamos, esa charla casual que tuvo la directora del Fondo Monetario Internacional para decir que en realidad el mensaje era para el gobierno y no para los argentinos, porque tuvo una catarata de críticas sobre su intromisión al nivel electoral, claro, que ahora eso puede llegar a tener algún... Más allá de lo insólito y de lo inusual de una funcionaria del Fondo Monetario haciendo ese comentario, ¿no? Ese comentario tan estrictamente hasta partidario, si se quiere, que después, digo, por algo tuvo que desdecirse o por algo tuvo que aclararlo. Digo, más allá de eso, la influencia del calendario electoral en la economía. Mariano hace un rato contaba lo que le dijo el equipo de Caputo el viernes a los representantes de la mesa de enlace del campo, diciendo, miren que nuestra prioridad es bajar la inflación y si para eso tenemos que tener pisado el dólar o tenemos que atrasar el tipo de cambio, lo vamos a hacer. Liquiden, hagan carry trade, ¿no? Claro, tal cual, pero no vamos a subir el dólar. Y uno allí no puede otra cosa que ver, que decir, bueno, digo, se atrasa el dólar ahora, el año que viene veremos, ¿no? El año que viene veremos, pero tenemos que bajar la inflación o contener la inflación a como de lugar, porque es un año electoral. Efectivamente, bueno, ese es el gran punto por el cual muchos están prestando atención al dato que va a dar la inflación del último mes, en donde las consultoras hablan digamos, tienen proyecciones, algunas que igualan lo que pasó el mes pasado, y esto implica un 3,7 en una inflación que repetiría bastante alta. Otras creen que hay algunos datos que mejoraron y que le dan paso a una mejora, y en ese sentido, digo, podría empezar el gobierno a estar un poco más tranquilo. Lo cierto es que Georgieva, y esto que dijo, esto puntual, le permitió, por ejemplo, a Cristina Kirchner meterse en la discusión a través de redes sociales y hablar sobre el plan económico en general y sobre los efectos que puede llegar a tener. Claro. Sabes que yo hablaba con algunos empresarios durante esta semana y decían, bueno, es verdad que la producción empezó a mejorar, que la rentabilidad de las empresas empezó a caer, pero que se vende más. Es más, algunos me dicen, estamos trabajando para vender más, más que estar preocupados en la producción. El gran problema es justamente hacia adelante. Digo, esto puede llegar a pasar, bajada de precios, más producción, que el nivel de actividad no sea tan crítico, pero lo que no hay es inversiones, dicen, Claro. porque
la rentabilidad se ha hecho muy chica y de hecho es esto, digo, ¿no? El que tiene pesos termina invirtiéndolo financieramente, que es lo único que le da resultado, y puede llegar a ser un conflicto para después, más que nada para el año próximo, teniendo en cuenta las condiciones del entorno económico. Por eso, digo, y entre otras cosas, en esa reunión del viernes del equipo económico con la mesa de enlace, lo que les decía, entre otras cosas, los funcionarios era que van a seguir con el plan de quita de impuestos o de baja de impuestos, y para algunos sectores del campo eso fue digamos, una luz de esperanza, básicamente porque algunos le llegaron a decir lo que dice Milei en los medios es necesario que lo diga, pero no es lo que va a suceder según lo que Claro. intentaron dejar cierta calma, ¿no? Eso es lo Es que el muchos famoso no creen miren dentro lo que digo, Si sino no lo lo que que hago hago. de Néstor Claro. Kirchner, ¿no? Efectivamente, es esa misma fórmula para ver si justamente los productores no solamente liquidan por obligación, sino también porque lo que necesitan es un alineamiento político con esa mirada electoral, digamos, ¿no? Lo que buscaban en Cristalina Georgieva era más que un mensaje al pueblo para ver cómo vota, era ratificar la apuesta del Fondo Monetario Internacional a un modelo económico y que eso la gente lo vea como algo Claro. positivo. Bueno, no le salió tan bien porque subió al ring por ejemplo, a Cristina Kirchner o a otros dirigentes del Claro. peronismo Y, para y hablar de además, Ariel, economía también y veremos seguirles complicando más. cuánto se usa esa frase en la campaña, ¿no? A lo largo de todo el año. Digo, cuánto se va a usar Es que ese es el ese punto. breve videíto de 30 segundos de Cristalina diciendo, ojo a quién votan, porque si se descarrilan se puede perder el rumbo. Recordemos que cuando se llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo expresiones en las redes sociales en donde propios oficialistas mandaron a callar, ¿no? A bajar la euforia que había por haber acordado con el Fondo Monetario Internacional, influencers, digamos, ¿no? Libertarios que, como el conocido Gordo Dan, que mandaba a bajar expresiones de festejo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no tiene una buena imagen en el electorado el endeudamiento en sí mismo. Entonces, lo que señalaban era empecemos a mostrar demos otro tipo de discusiones que tienen que ver con la economía doméstica y con los resultados sobre el ordenamiento de la macro, que es lo más importante. Y bueno, y ahí está la inflación como dato central. Para muchos creen que está todo puesto ahí. Si la inflación sigue presionando alta durante los próximos meses, puede llegar a tener una incidencia Claro, en los primeros test electorales provinciales, que eso empieza a preocupar porque puede claro. haber un efecto de arrastre de contagio. Tiene que ser una baja inflación muy fuerte para llegar a octubre, ya con eso un poco diluido. Bueno, Lo por eso, pronto, Ariel, es que la el vamos a hacer. gobierno apuesta a la apreciación cambiaria, ¿no? Que fue el mensaje que transmitió. Apostamos a la apreciación cambiaria justamente para bajar la inflación, ¿no? Para que una suba del dólar no tenga impacto en los precios. Sí, efectivamente. El tema es que vamos a tener un abril también bastante con la inflación presionando, y ya vamos a tener la elección de Cava y de Chaco muy encima del calendario, lo que Claro. implica justamente que, bueno, también se va a medir qué está pasando con este microclima económico, en donde hay una contradicción entre un gobierno que está festejando la mejora, digo, las mejoras en los mercados financieros después de haber salido de esa corrida cambiaria que se desató desde aquel momento en que se empezó a hablar de bandas cambiarias, y que con la llegada de los fondos del FMI empezó a distenderse, pero digo, vuelta atrás con la incertidumbre, digamos, ¿no? De algún modo, ¿qué pasa con la inflación que se disparó en ese momento y que ahora viene a dar por lo menos alguna señal política? ¿Qué cosa va a hacer
el electorado ante una situación que parece que por algún movimiento le puede llegar a generar un desbarajuste en algo que también está preocupando, que es la informalidad, básicamente, y en algunos casos ya pérdidas de empleo, ¿no? Con algunos sectores que Claro. empiezan a mostrar que no tienen resiliencia en este contexto, digamos. Claro, No claro. es tan sencillo, por eso el gobierno apuesta fuertemente a bajar precios, anclar el precio del dólar y bueno, y después ver cómo resuelven otra plata de paz, ¿no? Muy bien, Ariel, gracias por estos minutos. La seguimos mañana. Hasta mañana, muchachos, nos vemos. Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, con lo que se perfila para